¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos la semana con fuerza Ágora en 7 Televalencia. Hoy con un invitado especial. Con él vamos a comentar la actualidad, que no es poca, a nivel nacional, y también todo lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, sin olvidar la clave electoral. Estamos en precampaña. Esta noche compartimos reflexiones con el portavoz adjunto de Vox, presidente del grupo parlamentario y presidente de Vox Valencia. Está con nosotros José María Llanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Cómo van las cosas per les Corts? Van bien, van un poco, pues, bueno, ahora se ha parado un poco lo que son los plenos, porque vendrá el de presupuestos después de las elecciones y también porque vienen las elecciones, ¿no? Hasta la semana pasada que hubo pleno, pues muy bien. Bueno, llevamos unos meses, yo creo que ya estamos dejando nuestra impronta, la impronta de Vox, y con mucho trabajo y con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, ¿no? Somos un grupo, bueno, tenemos más diputados que Podemos, somos el 5º grupo parlamentario, no obstante tenemos pocos asesores y entonces, bueno, pues tenemos que hacernos todo el trabajo prácticamente nosotros, pero bueno, para eso hemos venido. Bueno, pues es la acción ya de Vox en les Corts Valencianes, pero José María compagina ese cargo en les Corts con la campaña electoral y su cargo también en el partido. ¿Se lleva bien estos días o empieza a acumularse los actos? Bueno, estos días se llevan, veremos después del 10N, ¿Qué ocurre? Después del 10N las consecuencias de los esfuerzos, pero son esfuerzos que se hacen con ilusión, se hacen con ganas y de momento lo estamos compaginando. Es verdad que hay momentos en los que si no estuviéramos en campaña yo estaría en les Corts, trabajando en los despachos y estamos en campaña, ¿no? Pero bueno, todo está decantado ahora hacia el 10N y es lo prioritario. Bueno, pues mucho que preguntarle esta noche. Comenzamos por Cataluña, porque sigue focalizando el centro de atención. También en la Comunidad Valenciana se coló el debate. Le preguntaremos un fin de semana de manifestaciones en Cataluña con compañeros. Garriga decía esto al Partido Socialista en las manifestaciones que se han celebrado de los partidos constitucionalistas pacíficas. Lo escuchamos. No vamos a estar ni en la cabecera, ni en los discursos, ni al lado de aquellos que han traicionado a la patria. Hoy está aquí el PSC, el PSOE, los socios de los separatistas, y nosotros jamás vamos a estar junto a ellos. Nosotros estamos aquí porque queríamos estar al lado de todos aquellos catalanes que se han sentido abandonados. Y aquí estamos. Pero no vamos a estar con los traidores de la patria, con los que nos han abandonado y con los enemigos de la nación. Nosotros nos desmarcamos totalmente de la organización de esta manifestación. Venimos a estar con nuestros compatriotas, a defender a España en un momento donde estamos de emergencia nacional y a decir que el próximo 10N tenemos la oportunidad de dar un vuelco histórico y de devolver la esperanza a millones de españoles. José María, ¿cómo está viviendo el conflicto de Cataluña? Decía Garriga, una emergencia nacional. Es efectivamente una emergencia nacional. Es una emergencia nacional porque Cataluña es una parte de España, ¿no? Como lo es nuestra Comunidad Valenciana, y lo que está ocurriendo allí es que hay una serie de, bueno, pues de grupos que están intentando, por la violencia además, utilizando la violencia, están intentando separar una parte de nuestro territorio nacional. Hablan de la autodeterminación de los pueblos que protege las Naciones Unidas con la Declaración de los Derechos Humanos. Están engañando a la gente. Cuando se habla de autodeterminación de los pueblos por Naciones Unidas, se habla de pueblos sometidos. El pueblo catalán no es un pueblo sometido, el pueblo catalán es un pueblo que vive en una democracia, en un Estado social y democrático de derecho, y tienen todos los derechos, incluso tendríamos que decir, y eso lo sabemos bien los valencianos, incluso a veces más privilegios y más prebendas que algunos otros del resto de los españoles. En todo caso, esa no es la cuestión ahora. La cuestión es que millones de catalanes están secuestrados por unos cientos, o si queréis, si se quiere, unos miles que, ejerciendo la violencia y la extorsión, están intentando, pues bueno, asustar y dividir una parte de España. ¿Cómo solucionar este conflicto? Porque la parte política, el diálogo no ha funcionado. ¿Cree que puede resolverse de otra manera? Se tiene que resolver de otra manera. Desde luego lo que no puede ser es acabar con la unidad del territorio nacional. El problema es que de aquellos polvos vienen estos lodos, es decir, este auge del independentismo, del separatismo, no ha surgido de hoy para mañana.
surgió hace 30, 40 años en la educación, cuando se les entregó a los separatistas que ya lo demostraban en aquel momento, lo que era Convergencia y Unió en aquellos tiempos, se les entregó la educación y cambiaron la historia y dijeron que España es roba y que nosotros tenemos una identidad propia fuera de España y se han inventado la corona catalano-aragonesa, etcétera, etcétera. Claro, si tú a unos niños de 3, 4 años que son esponjas durante toda su educación, durante todo su desarrollo, les estás mintiendo, al final resulta que estás creando mayor independentismo. Es evidente que la solución no es de hoy para mañana, pero sí que habrá que tomar medidas hacia una solución y desde luego lo que no podemos consentir ni la inmensa mayoría de los catalanes ni el resto de los españoles es que se salgan con la suya, y mucho menos por la violencia. Por cierto, Cataluña que eclipsa la campaña electoral y que también se cuela, como le decía, en el debate de les Corts Valencianes. ¿Qué le preguntó en concreto desde su partido, desde su formación, a Ximo Puig en torno a Cataluña? Sí, efectivamente. Yo le pregunté en nombre de Vox, le pregunté que viendo los graves altercados, lo que estaba pasando en las calles de Barcelona y en otros puntos de la Comunidad de Cataluña, le pregunté si estaba dispuesto a instar a su compañero de partido, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, si estaba dispuesto a instarle para que solicitara la aplicación del artículo 116 de la Constitución en Cataluña, que supone declarar un estado de excepción, que es durante 30 días, ¿sí? Y si fuera preciso su prórroga. ¿Este artículo antes que el 155? Es que el 155 yo creo que hemos llegado tarde. El 155 se tendría que haber aplicado antes de que se hiciera el primer referéndum que se intentó ya, creo recordar si fue en el 2015 con Artur Mas. Que bueno, era consultivo, sí, y tal, no pasaba nada, luego se hizo el siguiente. Claro, si en aquel momento se hubiera aplicado el 155 porque el referéndum no está contemplado en la ley y por tanto era ilegal, entonces se hubieran suspendido administrativamente las funciones de la comunidad autónoma durante un tiempo y no estaríamos donde estamos. Ahora 155 probablemente fuera insuficiente y hubiera que aplicar el 116, pues bueno, hay que tener en cuenta que desde las instituciones catalanas y desde los medios de comunicación públicos catalanes se está haciendo apología, se está haciendo proselitismo de estas bandas organizadas de delincuentes y del golpe de Estado. Por tanto, haría falta durante un tiempo prudencial, así está contemplado. Y no lo olvidemos, el 116 es un artículo constitucional, como otros 168, sería probablemente el que habría que aplicar. Ante un Estado que ustedes consideran de emergencia nacional, ¿es correcto? Efectivamente, así es. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Muchos actos este fin de semana, parte de ellos en la Comunidad Valenciana. Hablaba así también del conflicto de Cataluña en clave electoral. Lo escuchamos. La suspensión temporal y completa de la autonomía en Cataluña y la detención inmediata de Torra, supuesta a disposición judicial con una querella de la Abogacía del Estado. No hay otra fórmula, no hay ninguna otra posibilidad de arreglar un problema que costará décadas resolver. Vuestros desvelos para llegar a final de mes, vuestros desvelos y preocupaciones por la unidad de vuestra patria, eso es la emergencia, y no sacar a un muerto para atizar el odio entre los españoles. Se refería así a la exhumación de Franco. ¿Cuál es su opinión al respecto, José María Llanos? Bueno, mi opinión es que hace unos años nadie se acordaba de ese señor. Ha tenido que ser, curiosamente, la izquierda la que lo saque de paseo. Es decir, mire, yo lo que pienso es que intentar ganar unas elecciones desenterrando a un muerto es impresentable. Es decir, mire, lo que no puede ser es, volvemos, no solo ya en la Comunidad Catalana, sino a nivel nacional, a mentir sobre la historia. El Valle de los Caídos se creó para acoger a caídos en el conflicto, en la guerra civil, tanto de un bando como de otro. Y el propio Franco nunca quiso ser enterrado allí. Fue una decisión de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Él nunca lo quiso. Ahora, intentar ganar votos con la exhumación de un cadáver me parece completamente inaceptable. Y diría lo mismo si estuviéramos hablando de la Pasionaria o de cualquier otro.
Mire, yo lo dije en les Corts Valencianes, dije que los pueblos que intentan acabar con su historia, es lo que los romanos llamaban damnatio memoriae, acabar con la memoria, son los pueblos bárbaros. Los pueblos avanzados, los pueblos democráticos, dejan la historia donde está y se aprende de ella y cada uno en libertad saca sus conclusiones, pero removerla e intentar hacer política electoral con un cadáver me parece inaceptable. Fue una ley, memoria histórica, que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Salió adelante, pero por el calendario judicial ha coincidido que sea por precampaña electoral. ¿Tiene esto argumento? Bueno, una cosa es la ley de memoria histórica, ¿sí?, y otra cosa es la decisión, además apoyada por un tribunal supremo que yo algunas veces decía, quizás de forma demasiado bonachona, decía tribunal politizado. Hoy tengo que reconocer que es un tribunal político, porque en España, por desgracia, no existe la división de poderes. Los jueces no están elegidos por el gobierno de los jueces y por los expertos, como tendría que ser el Consejo General del Poder Judicial. Decía, una cosa la ley de memoria histórica y otra cosa el tema de Franco, de la exhumación de Franco. En todo caso, la ley de memoria histórica es una ley de desmemoria y antihistórica, porque es una ley sectaria, es decir, es una ley frentista. Aquí nos hemos olvidado que en el 77, con la ley de amnistía, hubo una concordia entre todos los españoles, aceptada desde el Partido Comunista hasta incluso Fuerza Nueva en aquel momento, con Blas Piñar, pasando por la Alianza Popular, la UCD y el Partido Socialista. Ahora, crear una ley de memoria histórica supone regular por ley lo que depende de cada uno de nosotros, de las personas, del individuo, que es la memoria. Y por otra parte, calificar una ley como histórica es querer cambiar la historia, porque la historia no se tiene que regular por ley, la historia es la que es. Bueno, pues queda clara su postura al respecto. Seguimos avanzando, estamos en precampaña electoral, de nuevo cita con las urnas. José María, ¿lo ve como un fracaso de los actores políticos? Bueno, yo creo que es, en fin, siempre que se adelanta un proceso electoral es evidente que algo ha fallado, Es evidente que los partidos, tal y como estaba, bueno, pues organizado electoralmente el Congreso de los Diputados, pues no ha habido posibilidades de llegar a acuerdos. El diálogo siempre es importante y muchos hablan del diálogo. Lo que pasa es que para que haya un diálogo tiene que haber todas las partes que hablen entre ellas para querer llegar a un acuerdo. Si es un monólogo y tú me escuchas y te apuntas a lo que yo te digo, ahí no cabe el diálogo. Entonces, ¿ha faltado desde su punto de vista consenso, acercamiento, ganas de llegar a un acuerdo? Yo creo que ha habido, sinceramente, desde que se sumaron los números tras las elecciones del 28 de abril, más de uno, empezando por Pedro Sánchez, estaba haciendo cuentas de cómo provocar unas nuevas elecciones. Es decir, yo estoy convencido, es una opinión ya no de partido, que comparto evidentemente la postura de mi partido, pero esta es personal de José María Llanos. Yo estoy convencido absolutamente de que Pedro Sánchez tenía muy pensado el acabar con Podemos y la forma de hacerlo fue radicalizarse, captar votos de Podemos, luego ofrecer un diálogo que, como te decía, era un monólogo y o lo aceptas o no lo aceptas. Como Podemos no lo aceptó, pues evidentemente luego también ante las presiones que ha tenido respecto de apoyarse en los partidos independentistas, evidentemente ante este proceso judicial que hemos tenido, pues no se ha atrevido a llegar a pactos y ha provocado, repito, yo creo que lo tenía pensado, que como no le salían los números, radicalizándose, hacía decaer las expectativas de Podemos y provocar unas elecciones que, según él, pensaba que las podría rentabilizar en este caso. Rentabilizar en su caso, sí. Bueno, enseguida le preguntamos a José María Llanos, jugamos a Política Ficción, lo que dicen las encuestas de su partido, Vox, de lo que puede ocurrir, pero antes vamos a escuchar a Joan Baldoví, candidato de Més Compromís al Congreso de los Diputados. Hoy presentaba la campaña y decía algo que queremos comentar con José María Llanos. Dice, a la derecha le va bien si hablamos todo el día de Franco y de Cataluña. Lo escuchamos.
centrar-nos molt a parlar de temes de Franco i de Catalunya fa que no parlem de temes importants en aquesta campanya. I nosaltres del que volem centrar aquesta campanya és justament això. Ja li va bé a la dreta que es parle tots els dies de Catalunya i el que justament volem parlar són de temes socials que són el que importen a la immensa majoria de la gent. Habría que ponerle alguna medalla al que finalmente nos hizo volver a unas elecciones donde todo estará prácticamente igual o incluso más enrevesado. Los que dijimos que no iba a servir de mucho, o incluso los que le dijimos señor Sánchez desconfíe de los idus de marzo, porque en definitiva para lo único que ha servido es justamente para que la extrema derecha parece que vaya a subir y el Partido Popular también vaya a subir. Por tanto, creo que lo que se tendría que haber hecho es haber acordado antes. ¿Qué le diría, señor Baldoví, con esta frase de a la derecha le va bien si todo el día hablamos de Franco y de Cataluña? Bueno, yo creo que el señor Baldoví no escucha a su partido en les Corts Valencianes, ni a su partido fundamentalmente, ni a Podemos, ni al PSOE. Si repasamos los plenos de esta semana pasada, de miércoles y jueves, ninguno de los diputados de Vox dijo una sola vez Franco. Y salió la palabra Franco como 50 veces. Solo nombraban a Franco los partidos de la izquierda. No sé a quién le interesa sacar a Franco. Es decir, nosotros hablábamos de los temas de actualidad, hablábamos de educación, hablábamos de justicia, hablábamos de política social y han sido, repito, fundamentalmente sus compañeros de Compromís los que estaban durante toda la semana sacando a Franco y a las fosas comunes y a la dictadura en sus intervenciones. Por tanto, tendrá que pensarse muy bien lo que dice o mirar primero las declaraciones de sus compañeros. Bueno, pues ahí queda la respuesta de José María Llanos al comentario que hacía el señor Baldoví. Hablaba de unas encuestas que, por cierto, las últimas les benefician. ¿Creen las encuestas, José María Llanos? Porque de normal suelen hinchar bastante a su partido, a su formación. Ya lo vimos en las últimas, aunque los resultados fueron espectaculares también, de 0 a nada. Era importante. ¿Cómo se valora esto de las encuestas? Mire, las encuestas valen lo que valen, nos indican pues, unas tendencias que quizá en el momento en el que se han elaborado son reales o son bastante acertadas. También hay que tener muy en cuenta los parámetros. Yo recuerdo que hace unos años Vox no aparecía en las encuestas, claro, porque no se preguntaba sobre Vox, evidentemente. Lo que no se pregunta no existe, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando hay encuestas muy contrapuestas entre sí, es evidente que eso demuestra que de alguna manera o bien las preguntas han sido distintas o bien los grupos o el coeficiente corrector es distinto o la cantidad de llamadas, en fin, como se hagan las encuestas, que eso lo saben bien los técnicos de investigación social y los sociólogos, ¿no? Yo creo que marcan tendencias, pero no me fío mucho de ellas. Yo creo que son interesadas. Están las Teza encuestas, ¿no? Las del señor Tezanos y otras. Efectivamente, en el 28 de abril parece que se inflaron bastante. Yo creo que interesadamente, sí. Pues no sé... ¿Interesaba decir, cuidado que Vox viene pisando fuerte? Claro, yo creo que como se estaba vendiendo que nosotros éramos el demonio y que éramos la extrema derecha, que venía aquí con la pistola, ¿no? En la chaqueta o en el cinto, pues bueno, había que provocar miedo para que, bueno, pues para que se movilizara un poco más la parte más radical de la izquierda. Y yo creo que se hizo interesadamente. En estos momentos, si las encuestas crean una tendencia hacia arriba, creo que es verdad que vamos hacia arriba, pero bueno, al final quien decide es el pueblo español y en concreto aquí los valencianos. Sensaciones, por tanto, en estos actos que ya estamos viendo de precampaña electoral, ¿se quita un poco más el centro de atención a Vox por lo que suponía en las pasadas? ¿Siguen levantando tanta expectación allá donde van, José María, o esto ha bajado un poco? Yo sinceramente creía que podría haber bajado porque hay un cierto cansancio a nivel de la calle, ¿no? Sí. Con tantas elecciones, pero el sábado pasado
pudimos comprobar perfectamente que no es así, Vale. o que de hecho estamos recibiendo mucho más apoyo, porque es cierto que con los pocos meses que llevamos en el Parlamento Nacional y en les Corts Valencianes, bueno, se está viendo que aquello que decíamos lo estamos cumpliendo y que no llevamos la pistola en el cinto, sino que somos demócratas, que defendemos una visión de la sociedad concreta que la inmensa mayoría, además en privado, estamos convencidos de que comparte con nosotros. Yo creo que la tendencia efectivamente es hacia arriba y que los resultados pueden ser satisfactorios. Y bueno, pues los mítines, el sábado, como te decía, estuvo Javier Ortega Smith, hubo casi 2.000 personas, 1.500, 1.700. No, aquí en Valencia. En Alicante hubo 7.000 el sábado con Santiago Abascal, nuestro presidente nacional. Y bueno, mañana tendremos aquí en Valencia, en la Ferradura, aprovecho para decir a las 7:30, la presencia del portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que también esperamos. De hecho, hemos cambiado el sitio donde estaba previsto porque tenemos expectativas de que se pueda llenar. Bueno, pues así están las cosas, el ambiente que se siente en Vox ante la cita de nuevo con las urnas. Hoy hemos dicho a los ciudadanos que iba a estar con nosotros el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, presidente del grupo parlamentario, y la calle ha querido preguntarle, ¿dispuesto a contestarlas? Por supuesto. Venga, pues vamos con esas preguntas que siempre nos gusta hacer a nuestros invitados. La calle pregunta hoy a José María Llanos. ¿Habrá recortes en el gobierno valenciano? ¿Usted cree que lo sabrá? En el gobierno valenciano, desde luego que no. En lo que son políticas sociales y educación y ley de dependencia y todo lo que llega a los valencianos, desde luego que sí, por desgracia. Porque las cuentas no salen. Bueno, porque las cuentas no salen cuando no se han hecho bien. Aquí ya nos llamó la atención. Al presidente Ximo Puig le llamó la atención el gobierno nacional porque nos habíamos gastado cientos de millones, como 300 y pico millones más de lo que nos correspondía, porque no se había previsto que no habría que no habría unos nuevos presupuestos a tiempo, ¿no? Y evidentemente la campaña electoral. Claro, eso de algún sitio hay que sacarlo. Si no se ha previsto previamente, no se han hecho bien los cálculos y luego resulta que estamos incrementando casi en un 40% los asesores del presidente de la Generalitat, 2 consellerías más con sus asesores, evidentemente el dinero no sale. Y no sale, desde luego, ¿quién lo va a pagar? Lo van a pagar las personas, lo van a pagar las familias. Bueno, pues se queda la postura y la respuesta de José María Llanos. Más preguntas de la calle. ¿Qué le parece el aumento de asesores en el gobierno valenciano? Bueno, pues evidentemente de eso estábamos hablando, ¿no? Se quejaba anteriormente José María, ¿sí? Sí, me parece una barbaridad. Me parece que hay que gobernar para el pueblo, y gobernar para el pueblo es gobernar con sensatez y con austeridad. Y hay que recortar precisamente allí donde no hace falta. Si no hay 10 personas, es un ejemplo, ¿no? Si no hay 10 personas para hacer un discurso al señor Puig, pues que haya 2. No hacen falta 10, ¿no? Y es un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero así ha ocurrido en todo. Es que no se ha explicado en les Corts, no se ha explicado a los valencianos por qué se ha incrementado un 40% los asesores del Consell. Y eso evidentemente lo paga el pueblo, desde luego. Bueno, pues más preguntas a José María Llanos. ¿Por qué cree que la ciudadanía debe votar a su partido? ¿Por qué hay que votar a Vox? Bueno, hay que votar a Vox por muchas cosas. Yo creo que no tendríamos bastante hoy para hablar de ello, pero lo resumiría en que Vox es el sentido común. Nosotros estamos hartos de decirlo desde nuestra creación, desde hace algo más de 5 años, que nosotros somos un movimiento ciudadano, no somos unas siglas. Es decir, al final, para tener eficacia, para poder cambiar las cosas, hacía falta, lógicamente, constituirse en un partido político, pero somos un movimiento ciudadano. Nosotros llevamos, de ahí nuestro nombre, que también se nos criticó mucho en su momento. No, es que queremos ser la voz de la ciudadanía porque a nosotros nos importa lo que le pasa al bolsillo de los ciudadanos, nos importa defender la libertad de elección de la educación que los padres quieren para sus hijos, nos importa que haya una protección de todos los ciudadanos, de todos los españoles,
nos importa que el gasto se haga de forma sensata y defender nuestras tradiciones, defender nuestra cultura. Por eso hablaba del sentido común. Nosotros defendemos lo razonable, algo que cuando nos reunimos en privado con nuestros amigos, con nuestros vecinos, pensamos, podríamos decir que el 80 o el 90% de los ciudadanos estamos de acuerdo, pero nadie se había atrevido a decirlo en voz alta hasta que apareció Vox. Y cuando se les acusa o se les etiqueta con extrema derecha y radicales. Bueno, no sabían dónde ubicarnos y como el Partido Popular nunca no se sabe si es de centro derecha o de derecha, pues nos pusieron al otro lado y entonces en el otro lado tenía que ser más derecha o extrema derecha. ¿Pero cree que está bien ubicada entonces en ese tablero? No, en absoluto. Y es que creo que el Partido Popular no es ni de derechas, vale, ni defiende lo mismo que nosotros. Es un partido, es una nueva UCD que no sabe hacia dónde va de alguna manera, ¿no? Nosotros somos un partido que nos ubicamos, no nos gustan las etiquetas, pero ya hemos comentado en alguna ocasión que somos, bueno, pues liberales en lo económico y somos conservadores en lo sociológico. Somos un partido como tantos otros en el espectro europeo. Somos extremistas, lo único que consideramos extremo es la necesidad de cambiar las cosas para los españoles. Bueno, pues conservadores en lo sociológico, entraremos enseguida ahí. Antes respondemos las preguntas que nos quedan de la calle para José María Llanos. Bien, yo quería saber, últimamente estamos perdiendo mucho el tiempo en algunas cosas relativamente importantes. Pienso que el tema de las pensiones es muy, muy importante y quería saber qué piensan ustedes con respecto al tema de las pensiones. ¿Pensiones? Sí, que están en gravísimo riesgo. Nosotros creemos que es fundamental asegurar a nuestros mayores el futuro, y mayores y no tan mayores, ¿no? Porque en estos tiempos en los que, gracias a Dios, pues la vida se alarga bastante, bueno, pues todavía lo que es la jubilación, que viene de júbilo, ¿no? De cuando uno acaba su... ¿Cierto? Sí, así es, acaba su vida laboral, ¿no? Pues bueno, tiene derecho a poder disfrutar, ¿no? de ese descanso. Pero están en grave riesgo las pensiones. La reserva de las pensiones está a -0 y habrá que decidir, y desde luego desde Vox lo que decimos es que no se puede estar gastando cientos de millones en mantener 17 mini parlamentos, los parlamentos autonómicos, y poner en riesgo las pensiones, incluso también las ayudas que son precarísimas a las viudas, a los dependientes, etcétera, ¿no? Nosotros decimos o autonomías o pensiones. Todo lo que se está gastando en mantener 17 parlamentos que legislan y nos hacen desiguales a los españoles se podría dedicar a garantizar las pensiones a futuro. Bueno, pues ahí queda también clara la postura de José María Llanos. Creo que nos queda una pregunta más. ¿Confirmamos? Sí, pues vamos con ella. ¿Qué opina sobre el tema catalanista y cómo cree que debería solucionarlo el gobierno central? Bueno, hablamos antes de ello. Sí, bueno, simplemente me gustaría decirle que en Valencia nos quedan 2 telediarios. Es decir, lo que hablábamos de dominar la educación desde pequeños y crear más independentistas y crear problemas y confrontación en la calle, en Valencia estamos muy cerca de encontrarnos en la misma situación, como en Baleares. Estamos viendo imágenes precisamente de las concentraciones que se producían con el conflicto de Cataluña y la Comunidad Valenciana. ¿Cómo valora estas imágenes, José María Llanos? ¿Con preocupación? Con muchísima preocupación. Yo también le pregunté la otra semana a Puig, al presidente, le pregunté que si viendo lo que estaba pasando iba a seguir subvencionando a entidades, se supone valencianistas o valencianas, que apoyan a los separatistas catalanes, como Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana y Plataforma por la Llengua, por ejemplo, ¿no? Que se llevan entre las tres. En los últimos 3 años se han llevado más de 4 millones de euros de los valencianos y están entrando en los colegios hablando dels països catalans, diciendo que los valencianos somos catalanes y hablando, como decíamos al principio, de que Jaime I era un rey catalán
que estamos en la corona catalano-aragonesa mintiendo sobre nuestra historia. ¿Habla usted de adoctrinamiento entonces? Absolutamente, absolutamente. Y de contaminación, incluso ha llegado a decir, de Compromís al gobierno valenciano. Bueno, Compromís es una coalición de 3 partidos, pero el Bloc es el 90% de Compromís, aunque también ha habido declaraciones de iniciativa Els Verds, apoyando a los golpistas, a los ya delincuentes declarados por sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, es evidente que si el señor Puig mantiene su gobierno con amigos o pro-independentistas, pro-separatistas, evidentemente lo que nos espera en Valencia pues es llegar a lo mismo que está ocurriendo en Cataluña, por desgracia. ¿Cree que el conflicto de Cataluña y sobre todo la opinión de la parte más radical en esto, si me permite la expresión, también dentro de Compromís, del Bloc, puede dinamitar el pacto de gobierno o no? ¿Esto ya está superado? Bueno, visto lo visto por mis 2 preguntas de estos 2 plenos al señor Puig, estoy convencido de que no. Se va a mantener en el poder. ¿No le ha convencido la respuesta? No le ha convencido, porque eso suponía perder el poder y evidentemente no lo va a hacer. Bueno, habla usted de adoctrinamiento, de educación. Precisamente hoy el Partido Popular ha dado una rueda de prensa al respecto. Vamos a escuchar a la portavoz de las declaraciones de la portavoz de Educación del Grupo Les Corts, Beatriz Gascó. Hablaba de que los alumnos pagarán la permisividad con los nacionalistas de Puig. Lo que están haciendo, aprobando modelos lingüísticos que son ilegales, es extender el problema a la Comunidad Valenciana. El TSJ dijo que la ley, en ese momento, el decreto del chantaje lingüístico, era un decreto que coartaba la libertad de las familias y era un decreto que arrinconaba al castellano. Teniendo en cuenta que la ley actual calca prácticamente la totalidad de ese decreto que tumbaron los tribunales, podemos afirmar que evidentemente las mismas ilegalidades que tenía el decreto del chantaje lingüístico las repite la ley de la imposición lingüística. ¿Comparten en este sentido los argumentos del Partido Popular? Sí, yo creo que ahora el Partido Popular, en estas fechas electorales, comparte nuestra postura. Nosotros lo hemos venido denunciando desde hace ya muchos años. Hay un verdadero adoctrinamiento en las aulas, fundamentalmente por la entrada de Escola Valenciana, y está bien, y aplaudimos que ahora los diputados del Partido Popular apoyen esta realidad que está ocurriendo. Hay que tener en cuenta que efectivamente el señor Marzá es el conseller más castigado por los tribunales y aún así ahí sigue adoctrinando a nuestros hijos. La inmensa mayoría de los proyectos lingüísticos de centro que hay en los colegios están dejando 0%, incumpliendo su propio decreto de plurilingüismo, dejando al castellano el 0% y además, evidentemente, aplicando un valenciano que no es un valenciano, ¿no? Es el catalán o valenciano normalizado en contra del valenciano de las normas del Puig, que es el nuestro de toda la vida, ¿no? Está bien que el Partido Popular ahora se mueva en ese sentido y que podamos, apoyarnos y hacer fuerza. El otro día presentamos también, solicitamos desde Vox la creación de una comisión de investigación sobre las instrucciones que se están dando a las editoriales en los libros de texto que llegan a los colegios. Y curiosamente los que hablan de libertad, como fundamentalmente se les llena la boca al PSOE o al PSPB, a Compromís y Podemos, dijeron que no hacía falta porque ellos no adoctrinan. O sea, porque ellos lo dicen, ¿no? O sea, eso en otros sitios y en otros momentos se llama dictadura. Bueno, pues ahí queda también clara la postura al respecto. José María Llanos, recuerdo la última entrevista que le hice unos días antes de elecciones. Era el objetivo llegar a les Corts Valencianes, objetivo cumplido. Ahí están con una representación importante ya gobernando las instituciones valencianas. ¿Cómo ha sido en la parte más personal, José María, llegar al Parlamento, trabajar en les Corts, tener la oportunidad de presentar pues, lo que nos ha dicho, propuestas, comisiones? ¿Está siendo complicado? ¿Se lo imaginaba así? No, sinceramente no. Nuestra ilusión y nuestro compromiso era llegar. Y además suponía, cuando vimos que había verdaderas posibilidades, ya entraban pues
no los miedos a no hacerlo bien en absoluto, sino los miedos a asumir unas responsabilidades, porque estaríamos representando a cientos de miles de valencianos, como así ha sido, y eso de verdad supone un peso importante que desde luego asumimos con todo cariño, ¿no? Y con todo gusto. Pero la verdad es que tiene, bueno, pues ha habido sensaciones favorables y desfavorables. ¿Agridulce, ¿no? entonces? Un poco agridulce, porque claro, cuando uno lleva toda una vida pues dedicándose a la vida privada, bueno, pues en el ámbito judicial, y a mi universidad y a mis alumnos durante casi 30 años, pues evidentemente puedo decirle que tengo cierto mono, ¿no? Sí, echa de menos las clases y la docencia. Absolutamente, absolutamente. Y el poder, bueno, pues escribir e investigar, ¿no?, en lo mío. Pero bueno, fue una opción que tomé ya en su momento. Y ¿De la que no se arrepiente? ¿O? En absoluto, no me arrepiento, porque, como dice mi mujer, cuando a veces me entra, pues eso, ese bajón de decir, lo dejarías todo, o el vértigo, ¿no? Pues dice, pero si tú estarías súper nervioso, o sea, tú querías estar ahí para poder decir lo que estás diciendo y defender lo que estás defendiendo, ¿no? Y tienes razón. Bueno. Estoy contento, desde luego. Por cierto, queríamos preguntarle también por lo que ocurrió antes del verano, su renuncia, su dimisión. Explíquenos este capítulo, qué pasó, qué ocurrió y en qué momentos está ahora. Bueno, en todos los partidos yo creo que a veces cuando los medios se fijan en uno en concreto parece que es mayor, que hay más marejada de la que hay. Lo cierto es que en todos los partidos hay, pues bueno, visiones distintas, discrepancias. Puede haber algunos pequeños enfrentamientos, y de alguna manera, pues como todo fue muy rápido, con generales autonómicas, municipales, ¿no? Pues bueno, luego llegó un momento de calma en el que, bueno, pues para poder avanzar quizá era necesario profesionalizar un poco el partido, es decir, quizás quienes formábamos el núcleo del Comité Provincial durante años, pues bueno, algunos ya estábamos ocupando otros puestos y necesitábamos dar una fortaleza al equipo para poder crecer y para poder avanzar. Entonces yo vi que la única opción que había, según nuestros estatutos, era dimitir y poner mi cargo a disposición del partido. El partido consideró que yo estaba capacitado, que era apto para seguir comandando la formación en la provincia de Valencia, y me nombró, y luego, bueno, pues de común acuerdo buscamos a las personas que parecían más aptas para poder seguir adelante. En estos momentos las cosas están bien, se está trabajando muy bien, ya tenemos una estructura mucho más fuerte, cada uno tiene su trabajo, evidentemente todo no lo podemos hacer los mismos que lo hacíamos al principio y hay que delegar, y está funcionando perfectamente. Es decir, que era necesario ese pequeño tsunami para un poco readaptarse, ¿lo podemos interpretar así, bueno, José María? Yo creo que serviría como metáfora. Sí, bueno, pues dejamos ahí la metáfora. Vamos a les Corts Valencianes y vamos con las declaraciones del titular que nos daba el presidente Ximo Puig la semana pasada. Habrán nuevos presupuestos, lo escuchamos. Es anuncia que la Comunitat Valenciana, com vostè sap, comptarà amb uns nous pressupostos per al proper any que el Consell aprovarà a la propera setmana. Seran uns comptes que garantiran l'ampliació de drets dels valencians i les valencianes, que enfortiran l'estat del benestar propi i avançat, que potenciaran l'educació i la sanitat pública, que consolidaran el creixement econòmic innovador, sostenible i inclusiu, que contribuiran a la creació d'ocupació de qualitat. En definitiva, uns pressupostos per garantir l'estabilitat en temps d'incerteses, per enfortir l'autogovern en temps de recentralització i per avançar en els drets de valencianes i valencians que alguns posen en dubte. ¿Su valoración al respecto, José María Llanos? No, tiene que ser un poco genérica, ¿no? Porque todavía no se nos han entregado todos los presupuestos. Empiezan los plazos, creo recordar que a partir del 31 de octubre para presentar enmiendas, creo que hasta el 9 de noviembre, y habrá que verlos. Pero si tenemos que hablar de lo que ha sido hasta ahora, pues bueno, es siempre un brindis al sol, es gastar por encima de nuestras posibilidades, es recortar en aquello que a los valencianos nos interesa más, es no abordar temas serios de calado, como por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones, que es absolutamente confiscatorio, injusto y cruel para las familias.
es un verdadero atentado y no está previsto para nada el eliminar ese impuesto a nivel autonómico. Ya le digo, no puedo entrar en el análisis concreto, pero por lo visto hasta ahora, en fin, es un poco una huida hacia adelante. Estuvieron pensándose el señor Soler y el señor Puig si los prorrogaban o no. Parece que en campaña electoral queda bien decir que no se prorrogan, sino que se van a crear, que se van a proponer los nuevos presupuestos. Después de las elecciones veremos. ¿Cree que se equivoca el gobierno valenciano con esa famosa partida de 1.000 millones de euros condicionada a los presupuestos generales del Estado que nunca llegan? Es que es lo que hablábamos antes de la falta de previsión. Nosotros en nuestra casa, si las familias que nos están escuchando, si alguien les promete, y además ya les ha engañado con anterioridad, si alguien nos promete que nos va a dar algo y no nos lo ha dado todavía, pues evidentemente para pagar la luz, para pagar el alquiler, para el colegio de nuestros hijos, no contamos con lo que nos han dicho y ya nos engañaron una vez o más, no contamos con que llegue. No, lo tenemos previsto, lo tenemos presupuestado y lo tenemos guardado en la medida de nuestras posibilidades. Eso es lo que tiene que hacer un buen administrador y eso es lo que no hace esta administración valenciana, porque dispone de un dinero que no es suyo, que es de los valencianos. Bueno, pues tendremos la oportunidad de conocer mejor los detalles, como dice José María Llanos, de esos presupuestos. Por lo menos ya sabemos que van a verlos, así lo comunicaba el presidente Ximo Puig. Entramos en la recta final. José María Llanos, estamos en campaña electoral, en precampaña, una campaña más corta, yo creo que se agradece también, ¿no?, por parte de los políticos y por parte de los ciudadanos. Sí, desde luego, esas campañas cuanto más corta y menos dinero se gaste, yo creo que innecesariamente, se tendría que haber hecho mejor las cosas, pero bueno, no se han hecho y por tanto aquí nos encontramos mejor, ¿no? Como decíamos antes, la sociedad está cansada de tantas elecciones y de tantos pactos sí, pactos no. En fin, no tiene sentido, por ejemplo, que Albert Rivera diga justo antes de las elecciones nunca voy a pactar con Sánchez y cuando se dice que va a haber elecciones y se disuelven las cámaras, pues dice que ahora sí con Sánchez, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos provocando estas elecciones? Parece un poco un sinsentido. Pero sí que podría ser, bueno, están pactando ustedes en ayuntamientos, en Generalitat, con Ciudadanos, con el Partido Popular. ¿Va a seguir esta política de la formación, imaginamos? Bueno, en la medida que se respeten lo que son... Claro, cuando se pacta, hablábamos de un diálogo, y es eso, es lo que se llama transacción, es ceder sin conceder con ánimo de recuperar. Eso es la transacción, ¿no? Eso es transigir. Cuando uno no gobierna, pues bueno, tiene que ceder en algo, pero tiene que exigir algo, ¿no? Y evidentemente se ha podido llegar a algunos pactos en Andalucía, en Murcia, en Madrid. Yo no digo que esté mal que el señor Rivera quiera pactar con Sánchez. Lo que digo es que no tiene sentido, es que un día antes de la elección, de que se diga que va a haber elecciones, diga que no, y al día siguiente diga que sí. Estos cambios de opiniones que hemos visto, bueno, pues ahí queda claro. Es portavoz adjunto de Vox, presidente de Vox Valencia, presidente del grupo parlamentario. Nos ha reconocido en esta entrevista que tiene, bueno, pues esa morriña de volver a las clases, pero de momento sigue con su reto, que es 4 años en les Corts Valencianes, aunque asegura que ha venido para quedarse también su formación. No, mi formación, desde luego. Las personas pasaremos. Pero Vox está dispuesto a quedarse y así se lo dije al señor Puig por si todavía no lo tenía claro el jueves pasado. Muy bien. Pues José María Llanos, gracias por haber estado con nosotros. Esta noche en Agora seguiremos con usted analizando y reflexionando lo que nos queda por venir, que parece que no es poco. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Silvia, ha sido un placer como siempre y un saludo a todos vuestros telespectadores. Gracias, buenas noches. Así terminamos, invitado especial esta noche en Ágora. Mañana volvemos, tertulia de mesa, de reflexión, como siempre, a partir de las 9. Gracias por estar ahí, buenas noches, buena nit.